en esta ocasión queremos tocar un tema muy interesante que nos han estado escribiendo bastante aquí para Latinoamérica y para Perú. Y en esta ocasión estoy con mi amigo Felipe Kishimoto. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto tenerte ahora sí. Habíamos hablado de tomarnos unos cafés, aunque sean por aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo está, Felipe? Sí, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta charla que vamos a tener. Sí, de hecho, hace años que no converso, buen tiempo que no converso contigo. Bueno, estamos tomando un café así de forma virtual, pero nada, siempre es un gusto conversar contigo sobre temas inmobiliarios, sobre temas legales, ver cómo podemos ayudar, ¿no? A las personas a cerrar negocios inmobiliarios, ¿no? Claro que sí, Es claro eso. que sí. Lo que tenemos que ver ahora es el tema del arrendamiento. ¿Por qué la gente que tiene su propiedad le conviene arrendar su propiedad? Puede ser una casa de playa, puede ser un departamento adicional. De hecho, al igual que tus clientes, como los míos, ellos tienen su casa, etcétera, pero tienen también un departamentito que se han comprado. Entonces, ¿qué recomendaciones ahí en concreto para que hagan un buen arrendamiento a terceros, ¿no? Sí, correcto, ¿no? O sea, lo primero es evaluar el inmueble, ¿ok? Y determinar en función a un análisis de la zona y del potencial que tiene tu inmueble y de la demanda, es decir, cuántas familias o cuántas personas solteras podrían estar interesadas en alquilar tu inmueble y en función a eso determinar cuál es el valor óptimo, ¿ok? Para alquilarlo, ¿no? Porque de ahí es donde tú vas a determinar cuánto es la rentabilidad que puedes sacar por el inmueble y en cuántos años podrías recuperar el valor del inmueble, ¿no? Esto sin contar el tema de la plusvalía que también puede ganar el inmueble, que es otro tipo de evaluación, ¿ok? ¿No? Entonces tú cuando eres propietario de un departamento, ¿no? Tienes dos formas de generar ganancias, ¿no? Una es a través de la renta, ¿no? ¿Ok? Y el otro es a través de la plusvalía que puede ganar ese departamento en función a la zona, a las obras que van a hacer en el mediano plazo, en los alrededores, en cómo va a mejorar la seguridad en el entorno, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero lo primero sería entonces evaluar el inmueble para saber cuánto puedo obtener mensualmente por ello, ¿no? Es correcto, así es, ¿no? Correcto. ¿Ya? Si bien, y de eso sí hay estadística del BCR, ¿ok? Pero eso es una estadística todavía que es muy general porque en realidad lo hace por distritos, ¿ok? Y en un mismo distrito en realidad tienes que entrar a la microzona y al tipo de propiedad que tú tienes para determinar en realidad cuánto podría ser el valor óptimo al cual tú lo puedes alquilar, ¿ok? Ya, ok, ok. Eso Vamos a es, darles unos enlaces ahí a los amigos para que también ellos puedan evaluar y darles cuánto pueden obtener por su inmueble. Y lo es segundo, correcto. ¿qué sería? Lo segundo es identificar el perfil del potencial inquilino, ¿no? Y hacer la promoción correspondiente para poder captar a esos potenciales inquilinos, ¿no? Y tener una lista suficientemente amplia como para poder de ahí calificar a cada uno y elegir el que tiene el mejor potencial de arrendatario. Excelente. Entonces, lo segundo sería evaluar, ¿no? Veo que aquí hay una debilidad importante porque la mayoría de propietarios no sabe cómo evaluar a un potencial arrendatario. Entonces, no sé, a veces por la pinta no, que me Sí, da más confianza, ¿no? Entonces, ahí hay muchos correcto. errores. He visto muchos, oye, pero ¿por qué le alquilaste a este? No, a mí me pareció de confianza y como vino con su esposa. O sea, ahí fríamente, ¿cómo evaluamos Correcto. esto? Yo no descarto, y me parece que eso no es que esté mal, o sea, siempre hay que añadirle a la evaluación el tema del olfato o del feeling, ¿no? Que te genera el potencial inquilino, pero eso viene ya después de una evaluación objetiva, ¿no? Y la evaluación objetiva primero tiene que ser una evaluación de la capacidad que tienes realmente de poder pagarte, ¿ok? Eso, la capacidad de poder pagarte y también la voluntad, o mejor dicho, el que realmente te vaya a pagar o te quiera. Hay un ratio para determinar qué tanto puede pagar ese potencial arrendatario. Sí, correcto. Mira, por regla general, ¿no? Siempre se dice que las personas, o en todo caso las familias, deberían destinar aproximadamente un tercio de sus ingresos al tema de la vivienda, ¿no? Ya sea esto para pagar un arrendamiento, una renta de alquiler,
o una cuota de crédito hipotecario, ¿no? Siempre por regla general se dice que es una tercera parte, pero claro, ya dependiendo de la evaluación puntual, ¿no? Podría ese porcentaje incrementarse, posiblemente porque del mismo sustento de ingresos se puede determinar, de la misma documentación que se recaude, se puede determinar que es una persona que no tiene mucha carga familiar y que por tanto de sus ingresos siempre hay mayor disponibilidad de recursos hacia fin de fondos o de dinero hacia fin de mes, ¿no? ¿Ya? Hay un tema que son las mascotas, me parece interesantísimo. Sí, Hay una serie de problemillas con ello. Ahorita vamos a conversar de ese tema, ya. pero el primer punto, entonces, repasando, es evaluar el inmueble. El segundo punto es evaluar al potencial arrendatario. Y tercero, sería el contrato en sí, ¿correcto? Sí, correcto, así es. Y yo siempre recomiendo que, que no se utilice un modelo de contrato o un borrador de contrato y que sobre eso, entre lo que se dice, ¿no? Coloquialmente se chanque el contrato, ¿ok? En realidad, siempre lo bueno sería, o lo recomendable sería que siempre te asesores a través de un abogado, le comentes toda la situación y en función a, él, a ese comentario, el abogado te diseña un contrato ideal para la operación, ¿no? Mira, yo te comento, a ver, casos hay un montón, ¿no? Hay personas que han simplemente, como se dice, chancado un contrato o inclusive se han asesorado, inclusive de repente también por algunos agentes inmobiliarios. Mira, hay situaciones en donde el contrato lo firman solamente con la esposa, el esposo no firma, ¿no? En el arrendamiento. Claro, el contrato es válido, todo, ¿no? Pero los problemas se pueden generar ya después, ¿no? Eh, eh, Ujú. Claro, y, claro que sí. y así es, ¿no? Excelente, hay muchos casos, ¿no? Entonces, aquí en este tema del contrato, me parece importante, hablemos, por ejemplo, de la ley 3933, es la ley de desalojo notarial que muchos desconocen. Entonces, Correcto. Perú ha entrado en este tema desde el año pasado. ¿Cómo hacemos para sacar a los malos arrendatarios Sí, que están ahí? Si nos vamos al Poder Judicial, olvídate, vamos a estar años ahí, pero podemos usar esta ley 3933, ¿no? Este sí. procedimiento, ¿qué te parece de la intervención notarial? O sea, me parece que es una medida adecuada en el sentido de buscar desalojos más rápidos, pero todavía no estamos en un escenario ideal, ¿no? O que sea de más fácil ejecución del desalojo, ¿no? Es decir, todavía hay la necesidad de acudir finalmente al juez, ¿no? Lo que hace la intervención notarial es simplemente facilitar la primera parte de un proceso y, por tanto, si bien acortas el plazo, todavía no es tan expedito como pudiera suceder, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En que con la fuerza pública puedes hacer mucho más rápido el desalojo. Y eso en realidad es todavía lo que en el Perú y en general en muchos países de Latinoamérica debería mejorar, ¿no? De hecho, que hay que empezar por tener un contrato que se adecue a esa ley, pero hasta donde yo tengo entendido todavía no ha habido ningún desalojo en base Con esta ley a, con 3933. esa nueva ley, ¿no? Pero es interesante ver la experiencia internacional, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, en Estados Unidos, un desalojo a través del juzgado, ¿no? Tú pides ayuda de la fuerza pública, el sheriff, etcétera, pagas Yes. definitivamente todas esas gestiones, es tipo Ah, la notaría también, no pasa sí, de 4 semanas, o sea, ahorita está, en el 2020 hubo un lapso donde se detuvieron todas esas gestiones, pero la gente entrega las llaves porque sabe que recibe un aviso de foreclose y tiene que sí, salir, ¿no? Y también en Chile podrías tener un desalojo máximo en medio año. yes. Entonces, interesante la experiencia internacional, ¿no? ¿Qué te parece? No, sí, ya eso deberíamos apuntar, ¿no? Porque uno de los riesgos que todavía implica el tema del alquiler es, como dije, el tema del incumplimiento de pago. Y el otro es que al vencimiento del contrato, si es que efectivamente te van a devolver el departamento o la casa, ¿no? Y eso todavía es un riesgo en muchos países de Latinoamérica.
y que si bien tú puedes iniciar un proceso para hacer el desalojo con una orden de cerraje, todavía los plazos que se manejan en el Perú todavía son extensos, ¿no? Todavía son extensos. Entonces, sí, deberíamos apuntar a lo que sucede en Estados Unidos, a lo que sucede en Chile, porque eso lo que va a hacer es darle mayor tranquilidad a los propietarios y por tanto se va a dinamizar el proceso de, mejor dicho, los arrendamientos, ¿no? Que Sí, tienes mucho buenísimo. potencial por crecer en el Perú. Buenísimo, Así. buenísimo. Mira, te comento, lo que conversábamos es que hay empresas del extranjero que ya están poniendo capital para hacer edificios completos, para Y, arrendarlos y totalmente. es O sea, en este correcto. 2021, todavía no podemos decir el nombre de las empresas, pero ya han comprado los terrenos, están buscando Así es. con los estudios, con la asesoría que se está brindando ya con nosotros para poder ver las formas o los procedimientos para que minimizar este tipo de riesgos, pero las empresas están comprando edificios completos para ponerlo todo en arrendamiento. Yo creo que Ok. esto va a ser muy favorable para Perú y veamos cómo se comporta este mercado de arrendamientos, es importantísimo, ¿no? No, es importantísimo. En realidad hay una brecha todavía ahí por explotar. Y no, sí, de hecho, si se mejoran todas estas situaciones, ¿no? Sobre todo el tema de cómo se facilita el tema del desalojo, y ya, de hecho que el arrendamiento va a crecer bastante, ¿no? Así es, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Es decir, los desarrolladores solamente estaban acostumbrados, por la misma normatividad que existía en el Perú, a construir para vender, ¿no? Y salir del proyecto en 2 años, 3 años a lo mucho. Hay muchos fondos de inversión, ¿no? Que buscan rentas a largo plazo y están dispuestos a invertir en el Perú para que un desarrollador compre un terreno y haga todo un edificio simplemente para alquilarlo y no venderlo, ¿no? Sí, y eso es un potencial tremendo, ¿no? El sector inmobiliario genera, o sea, es un motor de la economía y a eso deberíamos apuntar en el corto y mediano plazo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Así es. De hecho, otros pequeños inversores también, hay gente que dice, oye, tengo un excedente, quiero ponerlo en inmuebles y ha comprado propiedades, por decirte, en Miraflores, en Barranco, etcétera, y tiene departamentitos, ¿no? Entonces, utilizan también plataformas como Airbnb, Booking. Entonces, Correcto. ¿qué te parece ese mercado 2021? O sea, eh, creo que se está dinamizando, creo que va a haber ahí también movimiento, ¿no? Para también mover ese tipo de inmuebles, ¿no? Que son de alta rotación, ¿no? Sí, correcto, ¿no? No aplica para todos los tipos de inmuebles, justamente como tú decías, de departamentitos, o sea, son básicamente para mini departamentos, y eso es un negocio que también es súper rentable, ¿no? No necesitas una ocupabilidad, ¿no? De los 30 días que dura el mes, ¿no? Para tener eh, la rentabilidad que fuera un arrendamiento normal, ¿no? Normalmente se requiere 15 días o menos, no sé cómo esté modificándose esa estadística, eh, pero sí es otro tipo de negocio de alquileres de alta rotación que también es súper interesante, ¿no? De hecho, si tú ves la estadística, de por sí el retorno, mientras el departamento es más chiquito, es mayor, ¿no? Y también recuperas la inversión en menor plazo, ¿no? Entonces, igual, y ayudas también a diversificar, ¿no? A veces hay clientes que están interesados en comprar en departamentos y a veces sucede que no tienen la debida asesoría y optan por comprar de repente un solo departamento a 150.000 o 160.000 dólares, ¿no? Hay otros que buscan un poco diversificar el tema y de repente con esos 160.000 dólares prefieren comprarse dos departamentos de 75.000 o 80.000 dólares más chiquitos, que son más arrendables y además que de alguna forma ya estás diversificando el riesgo, ¿no? Porque no estás poniendo, como se dice, todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Hay Buenísimo, múltiples. buenísimo. Buenísimo este tema de la rentabilidad, ¿no? Y finalmente, algo medio anecdótico es hablar un poco de las mascotas en el arrendamiento. No sé si has tenido inconvenientes con esto cuando has arrendado inmuebles, ¿no? Sí, La regulación de las mascotas, ¿no?
las mascotas son parte de la familia ahora, ¿no? Correcto, así es. Y vienen de los lados, ¿ah? Viene tanto de la junta del edificio como del propio propietario o arrendador, ¿no? Las restricciones pueden venir de los dos lados, ¿no? Hay situaciones donde inclusive el propietario es expreso en qué tipo de mascotas acepta, ¿no? Dice, yo acepto gatos, pero no perros, y si son perros, tienen que ser perros de raza chica, ¿no? Han tenido sus propias experiencias y a veces los mismos propietarios ponen ese tipo de restricciones, ¿no? Ok, ok. Así es. Sí, bueno, lo que he visto me ha pasado es que los propietarios, por ejemplo, tienen un piso de madera natural, ¿no? Entonces Sí, quieren cuidar eso, ¿no? Habría que ponerlo en el contrato si es que el perrito araña, etcétera. Y la regulación ahí habría que ver, ¿no? Porque hay regulación municipal, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas para razas grandes, ¿no? En el edificio, etcétera, ¿no? Y también revisar la regulación interna, que es de la Junta de Propietarios. Entonces, la recomendación ahí podría ser que si tú vas a arrendar o vas a comprar un departamento para arrendar, revises ambas regulaciones, ¿no? No así sé es. si coincides en ello, ¿no? No, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Para mañana más tarde, tanto el propietario como el inquilino no tengan ningún problema o algún reclamo de la junta, ¿ok? ¿No? Y también por el lado del inquilino, tampoco de cara al propietario o al arrendador, no tengas ningún cumplimiento del contrato. El otro riesgo que también no, o mucho inconveniente que se presenta es que eh, normalmente acá en el Perú estamos acostumbrados a pedir de garantía 2 meses, el equivalente a 2 meses de renta, ¿no? ¿No? Y algunos inclusive te negocian uno, ¿no? Entonces, Ya, la asesoría de un abogado también puede ayudarte a mitigar esas situaciones, ¿ok? ¿No? Porque, claro, ha habido casos y casos, pero ha habido de incendios en algunos departamentos, ¿no? Al mes o inclusive al día siguiente de que se alquilan, y esos 2 meses no cubren o una el inundación daño que también podría ser, ¿no? una inundación. Es más, yo te comento, hace un año, igual a un cliente le había sucedido eso. Había alquilado ya como que en el 2016 una casa en La Molina, la familia se había ido de vacaciones al extranjero, ¿ya? Y cuando regresaron, o sea, los inquilinos que era la familia, regresaron y encontraron que todo estaba mojado, o sea, todo el piso se levantó, los zócalos se levantaron, ¿no? Puertas, la parte de abajo de la puerta, los marcos, todo humedecido, Claro. y claro, en ese caso, los 2 meses de garantía no cubrían todo el daño que se le había hecho al inmueble, ¿no? Y ese es el caso que habían firmado, la inquilina había firmado ella sola, a pesar de ser casada, ¿no? Y en ese momento ellos consultaron con otra persona y le dijeron, no te hagas problema porque en realidad así firmé la inquilina, o mejor dicho, ella sola, la esposa, el contrato es válido, ¿ok? Y sí, efectivamente, el contrato es válido, pero luego, como no firmó el esposo, todos los bienes que ellos tenían ante un posible, ¿no? Una medida cautelar, ¿no? Para asegurar el resarcimiento de todo el daño, no encontrabas bienes que estén a nombre de ella sola, ¿ok? Claro, ¿No? claro. Entonces, yo lo que digo es que la asesoría legal va más allá de que si el contrato es válido o no, sino que también se ponen esas situaciones futuras que pudieran ocurrir, ¿no? En ese caso, al final, como sabíamos que no habían bienes contra los cuales ir porque la que había firmado, que era la esposa, en realidad no tenía bienes, ¿ok? O tenían sí un local comercial que era de la sociedad conyugal y el que tenía más bienes era el esposo, ¿no? Había tenido unas herencias y tanto era bien propio. Al Ujú. final ese tema lo tuvimos que resolver en conciliación porque sabíamos que si íbamos a un proceso judicial, este, no nos era muy favorable, ¿no? ¿No? Entonces, Buenísimo. a eso es lo que yo voy, o sea, la asesoría legal preventiva no solamente se va a enfocar en que tu contrato sea válido, sino que se va a poner en situaciones futuras y que Sí. puedan cubrir esos supuestos a favor del cliente, en este caso que era el propietario, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, hay gente que minimiza este tema y dice, ya, vamos a agarrar un modelo. A veces agarran un modelo de España y ponen normas de Así España. es, No, así es. excelente, Felipe. Muchas gracias y vamos a seguir conversando de estos temas. Cuídate. Ok, cuídate, José Antonio, un gusto.